Bueno, pues ahora vamos a seguir con, como os decía antes, con 10 ejemplos sobre estrategias de growth hacking que llevaron a startups, sobre todo, pero a empresas de todo tipo, a alcanzar el éxito. Empezamos con la siguiente, que en la pausa que hemos hecho me habéis comentado algunos. Bueno, vamos a empezar primero con Hotmail, que tal vez fue el primer, digamos, growth hack de la historia, o como tal se tiene. Hotmail, antes de que lo comprara Microsoft, pues fue uno de los primeros sistemas de correo electrónico gratuitos que hubo en el mundo, y no tuvo un crecimiento demasiado alto hasta que en 1996, con esta sencilla frase que podéis ver ahí: postdata, te quiero, consigue tu cuenta gratuita en Hotmail, que parece hasta absurdo, pero simplemente con ese enlace puesto al final de cada correo se hizo viral. O sea, cada vez que yo enviaba un correo le estaba diciendo a uno: yo tengo una cuenta de Hotmail y a ti te puede causar curiosidad, ¿por qué no voy a hacerme yo uno? Para que os hagáis una idea, eh, después de esta estrategia que sigue, bueno, estrategia, no lo calificaría como estrategia, pero con este truquito, con este hack, consiguieron en 6 meses 1 millón de nuevos usuarios, y al mes siguiente, en 7 meses, habían llegado a los 2 millones. Gmail, que lo comentábamos antes, hizo algo parecido. Construyó un servicio de email gratuito, que supongo que todos tenéis un correo de Gmail, y si no, mejor que os paséis a Gmail que otros, que es el más seguro y el más eficiente, yo creo. Cuando empezó Gmail, no sé si os acordáis, que no se podía uno registrar directamente. Tú entrabas en Gmail y no había una iniciar sesión o darse de alta como usuario, sino tenías que entrar a través de una invitación. Gmail lo que hizo fue darle a una serie de empleados y de personas que estimó que podrían ser representativas dentro de la sociedad unas cuentas de Gmail para que las probaran. Y ellos tenían derecho a 10 invitaciones, a hacer 10 invitaciones a 10 amigos, 10 conocidos que le diera la gana. Bueno, pues eso se fue expandiendo, se hizo viral. El hecho de que fuera, digamos, un club selecto, las personas que estaban utilizando un servicio que era gratuito, pero que, oye, si no te invitan no puedes acceder, ni siquiera puedes pagar, pues hacía como: quiero esa cosa que no sé muy bien lo que es, pero que solo se accede por invitación. Como el crecimiento es exponencial, porque si 10 personas se lo dicen a 100, 100 ya se lo están diciendo a 10.000, y en 4 pasos hemos llegado de repente a 10 millones, pues Gmail actualmente, pues como sabéis, es el gestor de correo electrónico gratuito pues más importante, mejor y más extendido del mundo. O sea, fijaros cómo puede cambiar una cosa, un pequeño truquito, sin que conlleve un coste. Puede parecer una tontería y probablemente ni siquiera ellos se dieran cuenta de que la acción que estaban llevando a cabo podría tener esa repercusión, pero así fue. Y entonces fue cuando Sean Ellis, estudiando este tipo de crecimientos, viendo por qué Hotmail, sin ser un producto especialmente mejor que otros, de un mes a otro había crecido en 1 millón de usuarios, había duplicado prácticamente eh, su número de usuarios. Estudiando ese tipo de comportamientos, digamos, raros, sin hacer una campaña de publicidad, se dio cuenta que había pequeñas cositas apoyarse en algunos hechos virales. Veíamos antes el iceberg, donde teníamos en la punta del iceberg, veíamos el crecimiento viral, pero debajo se apoyaba en una serie de analíticas sobre datos. En este caso probablemente fuera fortuito, pero se produjo un crecimiento exponencial con una acción gratuita y casi estúpida. Perdón. El siguiente ejemplo que vamos a ver es Airbnb, que no sé quién me ha comentado antes en el descanso sobre Airbnb, cómo se garantizaba la calidad de los usuarios o algo así. Bueno, luego, cuando acabe la conferencia, lo volveremos a tratar, si os apetece. En el caso de Airbnb, pues lo que hizo fue colarse en el código fuente, en las entrañas de Craigslist. El Craigslist era un directorio de anuncios por palabras online, como tantos otros, de tal manera
que cuando un usuario que se iba de vacaciones, un usuario de Airbnb se iba de vacaciones y quería alquilar su apartamento porque lo iba a dejar solo y le quería ganar una rentabilidad, al publicar eso automáticamente se publicaba en Craigslist. Esta acción, este hackeo, que ya rozaba un poco los límites legales, porque hasta qué punto sin una API pública alguien puede acceder a las entrañas, al código fuente de Craigslist y aprovecharse de ello para insertar anuncios de forma masiva y gratuita dentro de una plataforma. ¿Hasta qué punto era legal? Bueno, pues como en la red todavía hay muchas lagunas, pues esas lagunas se pueden esquivar para aprovecharnos de agujeros de seguridad que más tarde Craigslist corrigió y dejó de permitir estas acciones, aunque Airbnb para entonces ya era muy grande y no le hacía falta, era más grande incluso que Craigslist, pues se había servido del crecimiento de Craigslist para crecer ellos mismos. Es una especie de piggyback. Vamos con otro, este sí que lo hemos visto antes. Efectivamente, como hablábamos en el descanso, Dropbox lo que hizo es, bueno, tú creas tu cuenta gratuita, te doy, no recuerdo cuánto era al principio, pero probablemente eran como, no sé, 2 gigas de almacenamiento, te lo doy gratuito. Eso sí, si tú se lo recomiendas a 10 personas, te voy a dar uno más. Bueno, pues yo se lo recomiendo a 10 personas, de repente tengo 1 giga más de almacenamiento y de repente Dropbox tiene 10 posibles clientes que le ha recomendado, un cliente seguramente satisfecho, porque si no, no lo recomendaría a sus amigos, ya tiene usuarios que van a llegar a Dropbox y que pueden decidir acceder a su servicio gratuito y en un futuro acceder a su servicio de pago, que es lo que Dropbox pretende. Bueno, pues es una forma sencilla y muy efectiva. Este growth hack, esto es growth hacking puro y duro. Este growth hack ya lo utilizan muchísimas plataformas. Este caso, como el de Gmail, pues lo ha utilizado una plataforma que es un club gastronómico que tiene presencia aquí en Madrid y ahora han abierto en Barcelona, un club gastronómico al que solo puedes pertenecer si te invita a una persona y tú tienes 8 personas a las cuales invitar. Yo soy socio porque me hizo un compañero profesor de Escuela Europea de Negocios, que no sé si os va a dar clase más adelante. Me hizo mucha ilusión que pensara en mí para ello y yo todavía tengo algunas invitaciones pendientes de dar porque, bueno, pues como me parece una oportunidad muy buena, pues quiero seleccionar bien a quién darlo. Bueno, pues ese, ese, ese tipo de recomendaciones, ese hacer que sea un caramelo que te sugiera, oye, yo lo quiero porque es algo exclusivo y ni siquiera, aunque tenga dinero, es que no lo puedo pagar. Bueno, pues de esta manera, aparte de generar ese entusiasmo, esas ganas de tenerlo, pues genera un crecimiento pues casi exponencial. Mientras nosotros creemos que seguimos en la exclusividad, y es mentira. Eso se hace viral y se hace muy grande, incluso más que siendo abierto. Vamos a ver otro ejemplo. Instagram, bueno, Instagram no sé cómo es de popular en Costa Rica. En España se ha hecho muy grande, en Estados Unidos se ha hecho muy grande, en muchos países de Latinoamérica se ha hecho muy grande, en Europa se ha hecho muy grande. Instagram no nació como una red social de fotos y filtros, sino nació como una red social de localización, algo así como Foursquare, cuando se llamaba Verbon. Cuando tú entrabas en esa aplicación, de lo que se trataba era decir, miradme amigos, estoy en la playa, no sé, en Maracaibo, por ejemplo. Bueno, pues lo que hacemos todos un poco en las redes sociales es vender esa vida idílica que todos tenemos o compartir nuestras aficiones o lo que sea. Enseguida vieron los desarrolladores de Instagram que al final lo que estaban utilizando, por lo que entraban a la aplicación y les daba un poco igual la localización en la que se encontraban, era, jolín, acabo de hacer una foto que estoy compartiendo con todos mis amigos, además, jolín, es la primera vez que una aplicación online tenía una serie de filtros
bastante bonitos y muy rápidos sobre todo, porque antes esos filtros los tenía casi en exclusiva aplicaciones pesadas como InDesign, por ejemplo, o Adobe Photoshop. De repente una aplicación muy ligera, tenía unos filtros muy chulos y era lo que usaban los usuarios. Eso, ¿cómo se puede ver eso? Pues como en las estrategias que hemos visto antes y que hemos debatido en el descanso entre nosotros, de ver cuál ha sido el comportamiento del usuario desde que ha entrado en nuestra web hasta que sale de ella. Y si vemos que no clica en la localización, que un poco era la idea primigenia de este proyecto, que directamente sube su foto, le da un filtro, le pone 2 hashtags y dice aquí estoy disfrutando de la playa, bueno, pues viendo ese comportamiento podemos deducir que lo que interesa de verdad son las fotos, así que vamos a apostar por este camino. El siguiente que vemos es Spotify, aunque como Spotify hay muchos. No sé si os acordáis vosotros, pero hace no mucho tiempo, hace como 3 años, la verdad es que en el tema de redes sociales todo va como muy rápido. Pensemos que Facebook se empezó a hacer popular hace solo 8 años y parece que lleva toda la vida, pero en realidad se empezó a hacer popular alrededor del 2007-2008. No sé si os acordáis, insisto, en que en Spotify, cuando tú escuchabas una canción, podías compartirla automáticamente. Si habilitabas una opción, no podías compartirla o no. Si tú pulsabas una opción, directamente en Facebook salía Carlos Fernández está escuchando, no sé, un Stardom de Jazz de Dizzy Gillespie, por ejemplo. Bueno, y salía eso y Facebook, otra vez un ejemplo parecido, se habían colado. En este caso no sé si se habían colado o llegaron a un acuerdo, la verdad es que eso nunca se aclaró del todo. Pero la cosa es que se habían colado en el API de Facebook para para permitir a los usuarios compartir sin ni siquiera darle a ningún botón la música que estaban escuchando. Cuando yo veo que un amigo mío está escuchando una canción, me resulta curioso en realidad saber qué está escuchando si no lo conozco o me puede evocar. Oye, si esta canción la escuchábamos él y yo cuando éramos unos niños, voy a clicar aquí y de repente me lleva a una aplicación que se llama Spotify y de la cual yo no conozco. El hecho real es que Spotify cuando nació no se conocía prácticamente y Facebook ya era un gigante. Spotify le hizo un piggyback a la mayor red social que existía en ese momento y que existe ahora mismo. Y el crecimiento desde entonces de Spotify fue mayor. Ese acuerdo o ese entrometimiento que hizo Spotify con Facebook acabó cortándose y ya no se puede hacer. No sé si Facebook tiene alguna opción para habilitarlo, se ha llegado a algún acuerdo, pero desde luego de manera automática no se puede. El caso de Uber, no sé cómo es de común o si conocéis Uber en Costa Rica o en Centroamérica tal vez. Uber es aquí en España ha habido polémica con Uber, por ejemplo. Es una plataforma de compartición de vehículos para viajar, sobre todo de manera interurbana. Es decir, yo en vez de llamar a un taxi, entro en la aplicación de Uber y me dice que ese trayecto lo va a hacer, lo está haciendo ahora mismo y que si salgo de casa y voy a esta calle me va a dar tiempo a llegar a él, un chico que está registrado en Uber. Entonces yo voy, acordamos un precio y nos vamos y ya está. Acordamos un precio que previamente definido en la aplicación. Entonces Uber una cosa que hizo fue organizar viajes gratuitos para un festival que había en Austin, en Texas, de tal manera que usando esa aplicación se podía compartir coches, en este caso de manera gratuita. Uber no ganaba nada, ni el conductor ganaba nada, pero cuando se trata de un tipo de festivales o de algo de afluencia masiva, normalmente no hay problema en confiar y en colaborar un poco con la sociedad. Si yo voy a ir a un festival, pues jolín, si vienen 3 chicos a mi lado que tienen los mismos intereses, pues probablemente funcione, pues esté contento de que vengan conmigo. Esto hizo que se hiciera bastante popular. Simplemente esta acción en Texas hizo que se conociera de manera bastante masiva Uber porque mucha gente había ido a ese festival.
Otra acción que hizo fue en San Valentín, pues los usuarios de Uber con la aplicación le daban una teclita y ya automáticamente mandaban una rosa a sus novios, perdón, a sus novias. Este hecho tan romántico absurdamente esconde una estrategia de growth hacking. ¿Por qué nos va a permitir, fijaos, no simplemente quedar bien con nuestra novia, sino que Uber sabe, uno, que tenemos novia, por lo tanto ya sabe algo más sobre nosotros. Dos, dónde vive nuestra novia o dónde trabaja, porque le va a mandar una rosa a un lugar físico. No sé, tres, desde dónde le hemos mandado esa flor. Y cuatro, que estamos dispuestos o que somos románticos. Por lo tanto, ya sabe varias cosas sobre nosotros. Y puede establecer una serie de publicidades o una serie de acciones de una manera más filtrada porque nos conoce un poco mejor. Entendemos, ¿verdad?, que a pesar de que hay acciones que parezcan, no sé, un poco estúpidas, resulta muy interesante y se pueden extraer muchos datos. Esto hasta ahora se usaba más para algo tipo, no sé, para mejorar nuestra reputación, para mejorar nuestro branding, para que se nos hiciera más conocidos. Me refiero al hecho de la rosa. Ahora, sin embargo, con este tipo de herramientas de tecnología y con estas aplicaciones y con esta nueva mentalidad, en realidad, lo que podemos es, desde estas acciones, extraer una serie de datos que nos van a servir de muchísima utilidad y, como veíamos antes en el embudo del growth hacking, aumentar la parte de abajo, ¿verdad? Y la de arriba. Otro caso es el de Amazon. Este es un poco controvertido, no todo el mundo lo considera una estrategia de growth hacking, pero a mí me parece interesante para ver que el growth hacking es algo más que estrategias basadas en redes sociales, en internet, en tecnologías, en aplicaciones móviles, sino que es una mentalidad que puede afectar incluso a la organización interna de los recursos humanos de una compañía. En este caso, lo que decidió Amazon es enviar al jefe de proyecto de un proyecto nuevo, para lanzar un nuevo producto, enviarle una nota de prensa como si fuera un periódico de las maravillas que iba a hacer su nuevo producto, antes de empezar a trabajar en ellas. Claro, tú cuando te imaginas en tu mente un producto, te lo imaginas maravilloso, maravilloso. Y no piensas tanto tal vez en los costes, la primera idea no piensas tanto tal vez en los costes, sino en los beneficios que va a tener y por qué nos lo van a comprar. Entonces tenemos que tratar de convencer a nuestro jefe de que ese producto va a funcionar, sin pensar, ya te digo, en las partes malas. Cuando en un modelo pues, muy tradicional o muy habitual, empezamos a trabajar en ello, vemos que los costes se disparan y desechamos esa idea porque pensamos que igual no compensa el beneficio esperado con los recursos que estamos destinando a ese proyecto. Sin embargo, con esta acción, lo que se intentó trasladar un poco, hacer un poco, es que los miembros del equipo de ese proyecto hablaban con sus amigos. Oye, ¿qué te gustaría que hiciera tal? ¿Qué te gustaría que hiciera nuestro nuevo Kindle? ¿Cómo lo verías? Y consiguiendo una información de sus seres cercanos, trasladar eso al jefe, porque de lo que se trataba era de vender ese producto al superior, sin empezar a hacerlo, simplemente una idea conceptual. Bueno, pues ese boca a boca entre los cercanos, esa mentalidad para hacer las cosas consiguió unos rendimientos bastante grandes. No he querido meter aquí los datos porque en realidad tampoco creo que sea muy necesario saber que fue un 100% o un 113%, pero la realidad es que fueron unos resultados muy buenos y que además ayudó a cohesionar los recursos humanos y la ilusión y al final trabajar, apostar por un producto que hemos soñado con él y no, bueno, pues que no hemos trabajado con un proceso de ingeniería más alto. Mailbox es otro ejemplo, no sé si lo conocéis, yo lo tengo instalado y la verdad es que si no lo tenéis os lo recomiendo, es un gestor de cuentas de correo que habitualmente todos los smartphones lo tienen, iPhone lo tiene, todos lo tienen,
Pero funciona de manera muy sencilla y podemos tener en nuestro dispositivo, pues al final, nuestro correo particular, nuestro correo particular 2, nuestro correo de empresa, toda esta serie de correos que tenemos y los administra de manera bastante buena, muy limpia y bastante agradable y sin consumir muchos recursos del smartphone o de nuestro iPhone. Y al final un poco lo que hizo Mailbox para que conseguir ese crecimiento exponencial, lo cual estamos hablando todo el rato, es enviar un mensaje escrito desde mi Mailbox. Cuando nosotros escribimos un mensaje desde Gmail, por ejemplo, al usuario que lo va a recibir, lo de Gmail no le va a llamar la atención. Entonces eso sobra un poco en realidad. Gmail tampoco quiere molestar, ya todo el mundo sabe quién es Gmail. Pero cuando Mailbox, una aplicación que de momento creo que sigue siendo bastante desconocida, yo veo que un amigo mío que igual es bastante aficionado a las tecnologías, me ha escrito un mail desde Mailbox, quizá encuentre algo curioso y pueda sentir curiosidad por qué es esta aplicación que está usando mi amigo y que yo no conozco y que sé que él controla de estos temas. Además, al abrirte una puerta de Mailbox, te hacía un regalo de almacenamiento gratuito en Dropbox, porque Mailbox, como os pongo allá abajo, pues lo ha desarrollado en Dropbox. Y entonces ya daba pues un servicio más, un caramelito más para que te registraras en esa aplicación. Pinterest, bueno, quizás sea la última gran red social generalista que haya tenido éxito, aunque parece que últimamente en los últimos meses se ha estancado, pero sí que tuvo un crecimiento, quizá el mayor o el más rápido crecimiento de la historia de las redes sociales. La verdad, Facebook empezó bien, pero le costó mucho arrancar, hizo una curva pues eso, el crecimiento primero muy lento y luego de repente se hizo exponencial porque es cierto que cuando se crece en redes sociales, cuanta más gente lo tiene, más gente va a venir. Entonces, el crecimiento primero es el más complicado. Pinterest lo hizo muy rápido. Y se estudia Pinterest porque su crecimiento fue tan rápido y encontraron que había una serie de elementos muy concretitos que Pinterest había detectado que podrían funcionar, una especie de growth hacking, unos growth hacks pequeñitos, pero que le ayudaron y se cree que esa fue la razón por la que creció tan rápido. Pues bueno, ahí tenemos algunos de ellos, como es la integración con Facebook, poder compartir directamente, en este caso sí que fue llegando a un acuerdo, poder compartir directamente nuestras fotos en Facebook. Facebook ya es una red social pues, muy grande. El scroll infinito, que fue el primero en introducirlo, ahora ya en Facebook, por ejemplo, podemos seguir bajando y bajando y bajando y siempre siguen apareciendo publicaciones en nuestro muro. Y Twitter, lo mismo, en la versión de PC, la versión móvil no lo permite. Pero Pinterest fue el primero que se le ocurrió esto. Twitter, que luego lo vamos a ver, tuvo un problema, lo vamos a tratar luego, y es que la gente se iba. Cuando llegaba, se registraba en Twitter porque alguien se lo había recomendado o porque habían hecho una campaña, llegaba, se registraba, lo veía un minuto y se iba, porque no le llamaba la atención. Pinterest, sin embargo, con esa integración con Facebook y con esa facilidad que tenía por compartir las cosas, enseguida, en el momento que te registrabas en Pinterest, ya tenías muchos elementos que ver y no te querías ir de ahí porque, bueno, parecía interesante. Y esa novedad que digo que introdujo Pinterest, antes que Twitter y que Facebook, fue el scroll infinito. Pinterest podías bajar y seguían apareciendo fotos, publicaciones, vídeos, seguían apareciendo pint, seguían y eso mantenía al usuario dentro de la aplicación y hacían un poco que el usuario sintiera la necesidad de seguir ahí porque cada vez que bajaba veía otra cosa interesante, se movía a un tema que le interesaba, entonces se centraba en su interés principal, aunque luego se dispersaba porque pues, igual que hacemos en YouTube, que empezamos viendo un vídeo de cocina para aprender
a asar un pollo y acabamos viendo una etapa del Tour de Francia, no sabemos muy bien por qué, pero hemos ido porque esos son nuestros intereses y las recomendaciones que nos van a hacer. Entonces, esos pequeños gestos del scroll infinito, de la facilidad para compartir, de, eh, de esa estética muy cuidada, que la primera pantalla no te avasallan con muchas opciones, muchos ajustes, muchas configuraciones, sino que simplemente mira lo que están compartiendo nuestros usuarios, qué bonito es. Esos pequeños detalles fueron los que hicieron que Pinterest consiguiera un crecimiento exponencial. Y vamos a acabar con Twitter. Como os decía, Twitter tuvo un problema y es que cuando empezó, su crecimiento al principio fue muy lento, no gustó esa aplicación porque qué atractivo daba una aplicación, una red social donde solo se podían escribir 140 caracteres, ni siquiera se podía poner una foto, que en aquel entonces ya Facebook lo permitía. O otras redes sociales también lo permitían, como Instagram, solo podías meter 140 caracteres, el interés aparente no es muy alto y además depende, esos mensajes, esos tweets que a ti te interesen, depende de que tú sigas a personas que hablen de temas que te interesen. Entonces, el Twitter primigenio, cuando te registrabas, tenías una pantalla en blanco y un buscador. Y en ese buscador tenías que buscar a la gente que tú creías que podía tener Twitter para seguirla y ver lo que decía. Evidentemente nadie entendía cómo funcionaba eso. Es una pantalla en blanco y ahora tengo que hacer yo un esfuerzo por buscar a lo que quiero. No tengo nada que hacer aquí. Y tenía una tasa, volvemos al embudo, esa tasa de rechazo. La adquisición era buena porque había hecho unas buenas campañas y se había apoyado en otras redes sociales y a través de elementos de publicidad, publicidad de aquella manera, había conseguido una muy buena tasa de gente que se registraba en su aplicación, pero su tasa de rechazo era enorme. Entonces, lo que se les ocurrió a los de Twitter viendo esto, pero veían ese comportamiento y estudiaban muy bien dónde clicaban, por qué clicaban, cuánto tiempo estaban y por qué se iban, estudiando sus opiniones, porque también se podían dejar opiniones. Fue nada más registrarte en la aplicación, ya te sugerían 10 personas que te podían interesar en base a ese seguimiento previo a tu comportamiento previo a registrarte en Twitter, qué páginas has visitado, cómo es tu comportamiento en Facebook, te gustan los deportes, te gusta la economía. Bueno, pues si te gustan los deportes, te voy a sugerir a estas personas que hablan de deportes. En el momento que ya con ese botón ya podías seguir a esas 10 personas, ya en tu muro aparecían directamente 10 personas influyentes hablando sobre un tema que a ti te interesaba. Eso ya por lo menos invitaba a quedarte un poco más. Y con este hecho, pues Twitter fue cuando empezó a pegar su crecimiento que actualmente, bueno, pues ahora se ha estancado también en los últimos meses, pero en cuestión de año y medio, sobre todo entre 2010 y 2012, el crecimiento que tuvo fue apabullante y hizo temblar hasta los cimientos de Facebook. Pero bueno, actualmente sigue Facebook en primer lugar, en un primer lugar indiscutible. Bueno, vamos a acabar aquí la conferencia. Hemos visto estos 10 ejemplos que ahora vamos a debatir, pero bueno, aquí vamos a dar por finalizada mi charla unidireccional. Muchas gracias por vuestra atención y ahora comentamos las dudas y os recuerdo que podéis poneros en contacto conmigo a través de otros medios para hablar de estos temas.